Muy bien, estimados amigos, estamos total y absolutamente de regreso en esta jornada de día viernes, viernes que te quiero viernes, aquí en Atacama Noticias, siempre en nuestro espacio, un nuevo día, Atacama Despierta. Hemos tenido invitados, hemos tenido mucha conversación, hemos tenido por sobre todas las cosas interactividad, pero por sobre todas las cosas también en este programa tratamos siempre de hablar con la fuente para explicar la raíz de una noticia. Porque de repente muchas veces hay casos en donde la información es demasiado técnica, en círculos de gobierno, en círculos empresariales, en círculos políticos, y de repente la persona dice simplemente no entiendo nada. Y por lo tanto, para evitar esa reacción de las personas, el típico no entiendo nada, es que saludamos y agradecemos la visita de la subsecretaria de Servicios Sociales, Paula Poblete, quien está con nosotros. Bienvenida, subsecretaria, bienvenida a Atacama Noticias, en donde vamos a explicar muchas cosas, pero con peras y manzanas. Bienvenida. Muchas gracias. Solo partir aclarando que la subsecretaria de Servicios Sociales es Francisca Perales. Ah, perfecto. Yo soy la subsecretaria de Evaluación Social. Subsecretaria de Evaluación Social. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias y gracias por la corrección, subsecretaria. Entremos de inmediato en materia, subsecretaria, puesto que la encuesta CACEN ha marcado distintos temas y ha marcado distintos tópicos. Y fundamentalmente, ¿de qué se trata, por ejemplo, lo que ha marcado la encuesta CACEN, lo que ha marcado la implementación de la Agenda 2030 y sobre todas las cosas, la reforma de las pensiones? A ver, entonces partimos por CACEN. Partamos, por favor. La encuesta CACEN es la encuesta de caracterización socioeconómica, ¿sí? Es, yo diría, patrimonio de nuestro país, porque esta versión 2022 es la versión número 16, se viene haciendo cada 2-3 años más o menos, desde el año 87, ¿sí? Es la encuesta a hogares más importante. Nosotros queremos llegar a 71.000 viviendas en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Acá en la región vamos a encuestar a más de 3.000 viviendas también. Así es que toda esa información en el fondo que se recopila es precisamente para caracterizar a los hogares, para permitir en el fondo a todas las carteras del servicio público realizar un adecuado diagnóstico y entonces ofrecer políticas públicas que vayan en concordancia con eso, ¿no? Esta versión 2022 vuelve en el fondo a retomar la metodología presencial para hacer la encuesta. La última versión fue el año 2020, plena pandemia, por lo tanto tuvimos que acortar el cuestionario y tener una encuesta principalmente telefónica. Y eso nos permitió solo entonces poder conocer la pobreza por ingreso, ¿sí? Porque nos focalizamos en esas preguntas. Y bueno, el año 2020 tuvimos por primera vez en 10 años una mala noticia. Nosotros veníamos sostenidamente como país reduciendo la pobreza. La pandemia, que fue una debacle en términos económicos, justamente se tradujo en que pasamos del 8,6% de personas en situación de pobreza al 10,8%. ¿Sí? Subsecretaria, a ese mismo respecto, usted me ha hablado que la encuesta CACEN del año 2020 fue una encuesta acotada y que ahora, después de 2 años, se vuelve a hacer en forma presencial. Sí. Esto significa, de una manera, para tratar de explicarlo en forma simple, reiniciar la encuesta, reiniciar todas las preguntas o establecer un punto de continuación para las personas que tuvieron que dar la encuesta. ¿Qué pasa con las personas que la recibieron en 2020 y ahora la reciben en 2022? ¿Todo a foja cero o continúa? Siempre esta es una encuesta que se realiza al azar, por lo tanto siempre son personas distintas las que se encuestan. Bueno, en el caso que también sabemos que el azar en algunos casos también repite, si es una probabilística, ¿no? Claro, puede ser que a más de una persona le toque contestar más de una vez, pero lo importante es que son al azar, son encuestas total y absolutamente confidenciales. A ustedes no le van a preguntar ni el RUT, ni el apellido, nada, le van a preguntar el nombre simplemente para poder tener una conversación amable, pero no hay asociación de las preguntas, de las respuestas, digamos, con una persona en específico. Lo que nos interesa es la información en general, como le decía, para el mejor diseño de políticas públicas. Y por supuesto las respuestas también son confidenciales, todo el único fin es un fin estadístico. Y precisamente, como usted decía, volvemos a retomar el cuestionario completo, que nos permite entonces, además de la pobreza por ingreso, calcular lo que se llama la pobreza multidimensional, es decir, evaluar las carencias que hay en salud, en educación,
en trabajo, en vivienda y entorno, en relaciones de confianza y cohesión social, porque también sabemos que esas son, y sobre todo a propósito del estallido, ¿no? Naturalmente. Que son otras dimensiones del bienestar que también deben ser consideradas. Esto también permite elaborar, como usted bien lo señala, las políticas públicas. Hemos conversado también con algunos encuestadores, encuestadoras y también con algunas personas que lo han recibido y nos han señalado justamente que están trabajando con la Universidad de Chile, una entidad con bastante renombre con respecto al tema del análisis estadístico, análisis de datos y entrega de información. Exacto. La encuesta se licita y esta vez ganó efectivamente para aplicarla el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Ahí explicarle a las personas a las que les vayan a tocar la puerta, a las que les toquen el timbre, que los encuestadores andan con una credencial. Perfecto. Y evidentemente, como también estamos en un ambiente donde hay cierta desconfianza, las personas pueden pedirle el root a la persona encuestadora y verificar en www.casen2022.cl si ese root de esa persona es efectivamente un encuestador que esté registrado en el Centro de Microdatos y así poder responder tranquilamente la encuesta. A esta hora estamos conversando con la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, a través de Atacama Noticias, en su espacio Un Nuevo Día, Atacama Despierta. ¿De qué se trata, ahora cambiando de tema, de qué se trata la Agenda 2030? La Agenda 2030 es la agenda que da continuidad a lo que se acuerda usted que se llamaba los Objetivos del Milenio. Sí. En el año 2000 se armaron esos objetivos que terminaron en el 2015. No los pudimos cumplir todos, pero hubo un buen punto de partida, sí. Exacto, y entonces en el 2015 se crean los ODS, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una meta al 2030. Ya ahora, el 2022, estamos a mitad de camino y entre medio tuvimos la pandemia. Y la pandemia significó, no solo para Chile, sino que para todo el mundo, que los gobiernos obviamente dejaran la agenda como un poco en stand-by, no se preocuparan de seguir en ese avance, y por el contrario, todo lo que habíamos logrado avanzar, la pandemia lo tradujo en un retroceso. O sea, nosotros lo que hablábamos antes, ¿no? Tanto en Chile como en el mundo, la pobreza aumentó, las personas, las mujeres, retrocedimos 10 años en participación laboral, porque muchas tuvieron que volver a las labores de cuidado en sus casas y salir del mercado del trabajo. Como las personas no pudieron ir a sus controles regulares de salud, ahora estamos con listas de espera más grandes, con problemas de salud que no fueron detectados oportunamente. ¿Para qué hablar de los problemas en educación? O sea, toda la teleeducación que en muchos casos no resultó, el ausentismo que estamos viendo ahora en muchos hogares de manera crítica, todo eso hace que el desafío de llegar a la meta del 2030 sea aún más grande porque retrocedimos. Entonces, como gobierno nos hemos planteado reimpulsar el cumplimiento de estos objetivos y hemos entonces estado recorriendo todas las regiones del país para implementar lo que hemos llamado diálogos regionales, donde convocamos a una diversidad de actores. Ayer estuvieron sindicatos, empresarios, personas de ONGs, de la sociedad civil, dirigentes sociales, por supuesto también funcionarios y funcionarias públicas, para en conjunto co-construir en el fondo la territorialización de la agenda. La agenda fue discutida por millones de personas, fue un acuerdo de 192 países, donde por supuesto está Chile. Entonces son objetivos como bien universales, ¿no? Pero pueden tener una expresión territorial, una expresión local. Y eso es lo que andábamos buscando, con las particularidades, con los énfasis, con las prioridades que quiera poner la región de Atacama. Subsecretaria, respecto de esta Agenda 2030 o Agenda 2030, como se quiera decir, dentro de los objetivos, claro, usted me señalaba que son la caracterización de la pobreza, tratar de levantar los niveles de educación. Son objetivos que son considerados globales, son objetivos que son considerados empíricamente importantes por estos 192 países firmantes. Estos 192 países, cuando usted me habla de inmediato, digo yo, estamos hablando de Naciones Unidas también. Exacto. Donde son más de 190 países y territorios los que están junto con la ONU. Pero a ese respecto, subsecretaria, hay un tema que me es inevitable el poderle preguntar y que también es un poco desagradable dentro de su cartera. Y tiene que ver fundamentalmente con este rechazo y esta reticencia a poder adoptar la Agenda 2030, sobre todo por algunos sectores ligados a la oposición, donde acusan precisamente que esta agenda podría ser ligada más bien
a una suerte de doctrina globalista, entendiendo esta doctrina globalista como una doctrina que prácticamente va a arrebatarle la soberanía a los 192 países que están dentro de esta agenda. Entonces, usted como subsecretaria, como esta área extraordinariamente técnica que usted maneja, ¿qué podría decir sobre todo a aquellos críticos de la Agenda 2030? Muy sinceramente, a mí me cuesta mucho entender que alguien pueda oponerse a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son públicos, cada uno los puede conocer. El objetivo 1 es fin de la pobreza. El objetivo 2 es hambre cero. O sea, ¿quién puede creer que eso no es un deseo que compartamos los 8.000 millones de personas en el mundo? Hay objetivos de igualdad de género, hay objetivos de acceso al agua, de acceso a la educación, de acceso a la salud, el cuidado de las áreas terrestres, de las áreas submarinas. O sea, en general, lo que busca esta Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es congeniar el crecimiento económico con el progreso social más el equilibrio medioambiental, ¿sí? Necesitamos que nadie se quede atrás en el progreso y que además permitamos que las próximas generaciones puedan vivir saludablemente en el planeta. No hay más gato encerrado que esa articulación de estos tres ejes. Entonces, la verdad, a mí me cuesta entender cómo alguien puede oponerse a esos objetivos. Subsecretaria, y entendido lo anterior, en la pregunta que yo hago siempre, pregunta que no va a salir de Chile, la voy a llevar un poquito al área chica. ¿Por qué razón usted piensa que de repente los críticos de la Agenda 2030 no publican o no se refieren a los 17 objetivos que usted me acaba de señalar en forma muy superficial, muy somera de esta agenda? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se dan a conocer estos objetivos? ¿Cuál podría ser el supraobjetivo de aquellos críticos de la agenda? O sea, precisamente yo creo que no los muestran porque si los mostraran, todos nos podríamos dar cuenta que no hay razón para oponerse a esos 17 objetivos. Como te digo, está la paz de por medio en esos objetivos, está la construcción de alianzas precisamente para cumplir esos objetivos. Entonces ahí tienen que concurrir en el fondo todos los sectores. Por eso el diálogo ayer incluyó empresarios, trabajadores, dirigentes sociales, medioambientalistas, diversos funcionarios públicos de distintas carteras. Entonces hay ahí un énfasis territorial que nadie les va a imponer, ¿sí? Son ustedes, las personas de Atacama, quienes van a definir esas prioridades, van a definir el cómo abordar los objetivos, y hemos estado así en todas las regiones. Hace unos días estuvimos en Valdivia, también estuvimos en Antofagasta, así hemos estado recorriendo las distintas regiones porque nos interesa. Porque lo que te decía, o sea, son objetivos universales y no queremos que se vean como algo lejano, sino que cada municipio, cada localidad, cada región puede apropiarse de estos objetivos y trabajar en función de irlos cumpliendo. Cada uno tiene sus desafíos más acuciantes. Hemos visto, por supuesto, en algunas localidades donde el agua, por ejemplo, no está garantizada para sus habitantes. Por lo tanto, estos 17 objetivos, por ejemplo, no están jerarquizados. No es que uno sea más importante que el otro. Pero son todos iguales. Claro, pero sí en algunas localidades pueden relevar más uno como más importante precisamente porque sea, por ejemplo, el agua lo que les falte, o si en alguna región, en alguna localidad tienen muy grave el problema del ausentismo, por ejemplo, bueno, pondrán todos los esfuerzos en resolver el que los niños, las niñas, los adolescentes puedan acceder a sus colegios, ¿no? Entonces, así cada uno vaya poniendo sus prioridades. Podría ser, por ejemplo, acá en la región de Atacama, lo que es el tema del agua, como también las zonas de sacrificio. Podría ser un ejemplo, ya que usted me habló también del cuidado y la protección del medio ambiente. Sí, lo vimos precisamente ayer en la conversación. Yo estuve así como escuchando en algunos grupos, no participé de todas las conversaciones, pero se notaba que el desafío de esta región tiene harto que ver con congeniar en el fondo algo que es muy valorable, como todo el desarrollo económico que produce la minería, pero necesitamos también que la contaminación, la destrucción del medio ambiente que muchas veces la producción minera hace, tenga un control, tenga digamos,
que se acote, ¿no? Que no se siga destruyendo el medio ambiente a costa de ese desarrollo. Entonces, ahí el desafío de congeniar, de equilibrar mejor ambas áreas, yo fui como pispando que eso era algo que se estaba dando bastante en las conversaciones. Cambiando de tema, subsecretaria, algo que ha señalado muy repetidamente el presidente Boric a lo largo de lo que ha significado su programa de gobierno, como también en las distintas cadenas nacionales, tiene que ver con el respaldo a las personas que ejercen el cuidado de personas postradas y también de personas adultas mayores. Sabemos que se va a desarrollar una nueva credencial para personas cuidadoras. ¿Cuál será este valor? ¿Cuál será el valor agregado que se le va a entregar a esta credencial para poder dar a conocer quiénes son nuestras cuidadoras o cuidadores? Sí, a ver, yo diría que el principal valor es que por primera vez el Estado de Chile reconoce que las personas cuidadoras son sujetas de derecho, que las personas cuidadoras lo que hacen es realizar un trabajo, ¿sí? Está muy normalizado, muy naturalizado esto de que si hay una mamá, porque en general son mujeres, ¿no? Una abuela que ha dedicado su vida a la crianza, al cuidado. Uno le preguntaba en el colegio qué hace tu mamá y uno decía, no, mi mamá no trabaja, digamos. Claro. Y la verdad es que lo que hacen las mujeres que están en sus casas no es no trabajar, al contrario, es mucho trabajo. Lo que pasa es que no es un trabajo remunerado, ¿sí? Y entonces, efectivamente, el Estado de Chile por primera vez va a reconocer que hay personas que tienen dedicación exclusiva a esa labor, porque quienes cuidan tienen una dependencia moderada o severa, como bien usted decía, y que por lo tanto es necesario darles algunas facilidades para que cuando se ven obligadas a salir de la casa y delegar entonces en otra persona el cuidado, puedan hacer los trámites de manera más fluida, más rápida. Entonces, las personas que cuidan, porque además esto es para hombres y para mujeres, es para quien sea que cuida. Lo que pasa es que la mayoría son mujeres, pero también hay hombres y eso hay que decirlo. Entonces, tienen que ir al RCH, ya sea en la página web o en el municipio, ¿no? Al nuevo módulo. Exacto. Ahí hay un módulo en el RCH que es el módulo de cuidado, y ahí registrarse como persona cuidadora, ¿sí? Se verifica la información para hacer el match entonces entre la persona cuidadora con la persona que cuida, que es alguien que, como le digo, tiene que tener alguna dependencia moderada o severa, y luego se le entrega entonces la credencial de persona cuidadora, y con esa credencial puede ir a distintas reparticiones públicas. Por ahora estamos trabajando en ampliarlo a otras reparticiones, y entonces en buen chileno saltarse la fila, ¿sí? Que pueda tener una atención preferente, una atención más expedita, y eso es en FONASA, en el Registro Civil, en el Banco Estado, en el IPS, en Senama, Senadis, y creo que los dije todas. Claro. Creo que dentro de las distintas áreas que usted trabaja como subsecretaria de Evaluación Social, también nos imaginamos que está, lo hemos comentado recién, la caracterización de la pobreza, la lucha precisamente también para evitar la falta de educación, la falta de la llegada a los recursos naturales, etcétera. Pero también estaba el tema de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Fundamentalmente, el tema de los cuidadores también mejora la llegada de los adultos mayores a mejores prestaciones. Entonces me gustaría que usted, como subsecretaria de un área, claro, lo hemos dicho, tan técnica, pero también tan social, también tan ligada a la gente, a nuestros adultos mayores, pudiera usted dirigir un mensaje a las personas que están como cuidadoras o cuidadores, sobre todo en áreas tremendamente delicadas como las personas postradas, por favor. Sí, bueno, ahí tenemos desde el Estado el SENAMA, el Servicio Nacional de las Personas Mayores, y claro, yo soy parte de ese ministerio, pero no trabajo directamente en esas materias. Yo diría que para las personas que cuidan a una persona mayor con cierto nivel de dependencia, está esta noticia, ¿no? Esta buena noticia de que el Estado las reconoce como sujetos de derechos, las reconoce como personas que cuidan, y ese reconocimiento no solo es algo que les beneficia a ellas, sino que también les beneficia a las personas que ellas cuidan, ¿sí? Es por eso que es muy importante que en el fondo el Estado haga este reconocimiento, porque ese es un primer paso en lo que llamamos la corresponsabilidad del cuidado. Por siglos, digamos, por milenios y por siglos, la responsabilidad del cuidado se ha entendido como un asunto
individual, como un asunto familiar, como un asunto finalmente una responsabilidad de las mujeres, ¿sí? Entonces es muy importante, y este es el primer paso, como decía, del Sistema Nacional de Cuidados, donde los hogares y el Estado nos hacemos corresponsables del cuidado de las personas, del cuidado de todos, porque finalmente a todos en la vida alguna vez, esto es una trayectoria, ¿no? Alguna vez nos va a tocar. Nos toca ser cuidados y después nos va a tocar, a lo largo de la vida nos va a tocar ir cuidando, ¿no? Entonces, lo de la credencial es un primer reconocimiento. Y si me permite, contarle también otra buena noticia a las personas que cuidan, es que en la reforma de pensiones viene también un reconocimiento a las personas que cuidan. Por primera vez, esto es también, insisto, esto es para hombres y para mujeres, pero como la mayoría son mujeres, por primera vez el sistema de pensiones hace un reconocimiento a la discriminación contra las mujeres que tiene el sistema de capitalización individual, ¿sí? Porque nuestro actual sistema, que al ser de capitalización individual, lo que hace es que cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? Como muchas mujeres no trabajan de manera remunerada, no pueden ir acumulando sus cuentas de capitalización individual los ahorros suficientes que les permitan tener una buena pensión. Exacto. ¿Sí? Entonces, y además, como vivimos más, la plata que logramos juntar la dividen en más años y las pensiones son efectivamente siguen más siendo bajas. Entonces, este sistema tiene, digamos, la propuesta, todavía falta que se discuta en el Congreso y que se apruebe, ¿no? Pero la propuesta al menos que hace el gobierno contempla, diría, tres cosas que van a contribuir a disminuir la discriminación hacia las mujeres. Uno, que al bono por hijo se suma un complemento por maternidad. Otro es que se suma también el complemento por cuidado, y ahí se trata de, por cada año que las personas salieron del mercado laboral para cuidar, se les reconoce una cotización de 6% del salario mediano por un máximo de 24 meses. Y eso se suma entonces al final en la pensión. Y además también se corrige esto que le comentaba de las tablas de mortalidad, ¿sí? Entonces se hace un complemento para que el ser mujer y tener, por lo tanto, una esperanza de vida mayor no te perjudique y la pensión en ese sentido sea equilibrada entre hombres y mujeres. Perfecto, subsecretaria. Nos quedó pero total y absolutamente claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, por favor, le agradecemos el estar con nosotros y también, obviamente, que se despida de nuestro público. No, al contrario, agradecerles mucho la invitación, la posibilidad de llegar a los hogares de las familias acá en la región de Atacama. Les dejo un saludo. No venía hacía muchísimos años acá. Hermoso el desierto. Me alcancé a ver ahí en el trayecto del aeropuerto para acá. Todavía el desierto está verde, así es que muy lindo. Agradecerles la invitación. Muchísimas gracias. Y así con la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, vamos a hacer nuestra última pausa y ya regresamos para las consideraciones finales acá en Un Nuevo Día, Atacama Despierta, siempre a través de las pantallas de Atacama Noticias. Pausa y regresamos.